Bienvenidas, bienvenidos al último acto de este día dedicado a hablar sobre el tiempo en el trabajo, pero también, ¿no?, cómo ese tiempo nos afecta al resto de tiempos de nuestra vida. Este último acto se ha titulado La organización del tiempo, un vector emergente de desigualdades en el mercado laboral. Es un acto que hemos tenido el placer de coorganizar con la Xarxa Nus del Ayuntamiento de Barcelona y con la Red d'Embora de Bilbao, Vizcaya. Así que un placer teneros hoy aquí. Y sin más dilación, porque creo que el panel va a ser muy interesante, doy paso a Raquel Gil. Raquel Gil es la comisionada para las políticas de promoción del empleo y contra la precariedad laboral en el Ayuntamiento de Barcelona, que pues, va a estar presentando y conduciendo este acto. Muchas gracias. Gracias a todos por unirse a nosotros en este panel. Como os han avanzado, hablaremos de la organización del tiempo, en este caso como posible vector de desigualdades en el mercado de trabajo. Cuando pensábamos en el título de esta mesa, un poco optamos por poner el acento en la desigualdad, porque lo que queríamos tratar, sabemos que durante toda la jornada de hoy se han estado hablando del mundo de trabajo, de la importancia que tiene el tema tiempo y el vector tiempo en el trabajo y de cómo a la vez, ¿no?, y lo decía la presentadora, el tiempo de trabajo acaba marcando el resto de nuestros tiempos vitales y continúa teniendo esa centralidad que lo hace capital, ¿no? Y por tanto es importante dedicarle este tiempo, y creíamos que era importante poder hablar con las empresas para saber cómo estabais aplicando diferentes medidas. ¿Y por qué hablar de vector de desigualdad? Porque así como hemos visto que en los últimos meses, casi ya en el último año y un poco más, muchas empresas que jamás habían pensado en cómo gestionar el tiempo, ¿no?, o en nuevas formas de organizar las empresas, un poco obligados por las circunstancias, han tenido que plantearse qué pasa si mis trabajadores trabajan en remoto, qué pasa si mis oficinas empiezan a ser diferentes, porque no necesito el mismo volumen de personas y, por tanto, las necesidades que tenemos cuando trabajamos tampoco son las mismas, ¿no? En el espacio, y seguro que estos días lo habéis hablado, los espacios se empiezan a pensar diferente. Necesitamos más espacios en los que tener videoconferencias y no tanto salas de reuniones muy grandes, porque hay parte de las personas que a lo mejor en ese momento no están en la oficina, etcétera, ¿no? Pero nos hacíamos también la reflexión de qué pasa con todos aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen una oficina, que no tienen una mesa, que no tienen un horario estándar, que no tienen un trabajo que se puede llevar a casa. Y precisamente también durante este tiempo de pandemia hemos estado todos celebrando el trabajo de aquellas personas que hemos llamado esenciales, ¿no?, que cuidaban a otras personas, que estaban todo vinculado a la sanidad, pero también a otros cuidados en el hogar y en el domicilio de las familias, las personas que estaban trabajando en comercios de alimentación, en farmacias, etcétera, ¿no?, que no pudieron irse a casa y que se quedaron trabajando. ¿Cómo estaban las empresas gestionando esas políticas de tiempo? Y aquí es donde introducíamos el elemento de esa posible desigualdad, porque si partimos de la base, y cuando hablas de tiempo siempre sale, ¿no?, la pobreza de tiempo, en estos trabajadores, cuando en un momento en el que estamos hablando más que nunca de trabajadores pobres, porque no se están cumpliendo en muchos casos, no se cubren necesidades básicas a pesar de tener un empleo remunerado a jornada completa, podemos estar sin querer sumándole otro factor de desigualdad más cuando hay determinados colectivos a los que no se les está permitiendo una gestión diferente del tiempo. También sabemos que hay empresas que sí lo hacen, y entonces creíamos que era importante hacer un panel como el de hoy con responsables de diferentes sectores que no tienen únicamente personas que trabajan en un despacho, aunque también, y que tienen un horario más flexible y que pueden trabajar desde su domicilio, ejercer el teletrabajo, etcétera, sino que presentan otro tipo de realidades para que nos explicarais un poco cómo lo estáis planteando. Entonces, para esta tarde contamos con la presencia de Manuel Vergara, que es de Bilbomática y que pertenece a la Red d'Embora de Bilbao. Hola, Manuel. Tenemos también a Miren Fernández, de Mutualia, también miembro de la Red Mentora, también de Bilbao. Gracias. Nos acompaña también Àngels Guiteras, gerente de ABD, y nos acompaña Laura Aguilera, de Som Fundació, ambas dos de la xarxa d'empreses NUST, que fue pionera en poner en común empresas que empezaban a pensar el tiempo de manera diferente y, por tanto, su organización como empresa también de manera diferente.
Si os parece, en este primer turno nos gustaría conocer quiénes sois más allá del nombre, qué empresas representáis y un poco a partir de aquí empezar a hablar también de cómo gestionáis el tiempo. Manuel. Vale. Pues bueno, soy Manuel Vergara, yo soy el responsable de personas de Bilbomática, que ahora desde hace un par de meses ya somos Grupo Altia, que es una empresa también, somos del sector de la informática y damos servicios ahora mejor. Damos servicios de desarrollo de aplicaciones, sobre todo al sector público. Somos como unas 500 personas, Bilbomática en lo que es en 3 sedes, en España, en Madrid, en Bilbao y en Pamplona. Y bueno, pues somos, quizá lo discutiremos después, pues somos un poco la empresa en la que, digamos, de las que estamos aquí, de las que más podemos aplicar lo que es el teletrabajo y también quizá de la que más se pueda ver cuál es la posible discriminación, ¿no?, con personas que no pueden, ¿no?, porque la gran mayoría de nuestros empleados pueden acogerse a esta medida. Gracias. Bueno, yo soy Miren, vengo de Mutualia, como nos ha dicho Raquel. Soy la directora de Desarrollo de Personas. Nosotros somos una mutua colaboradora de la Seguridad Social, esas antiguas mutuas de accidentes de trabajo. Somos unas 700 personas en plantilla en el País Vasco, con 18 centros de trabajo y más o menos nuestro reparto es un 65-70 de personas trabajan en parte asistencial, hospitales y centros ambulatorios y un 30-35 bueno, pues en todas las áreas corporativas de apoyo más administrativas y con horarios seguramente, como lo vamos a ver, más estables y el otro 65-70 pues con muchos y múltiples horarios que abarcan 365 días, 24 horas al día en algún caso. Gracias. Yo soy Ángeles Guiteras y estoy en representación del Grupo ABD. Somos básicamente una asociación y una fundación sin ánimo de lucro dentro de lo que es el sector del tercer sector social y sanitario también. Y bueno, empezaré diciendo que el año pasado atendimos a casi 150.000 personas con nombres y apellidos diferentes dentro de lo que es nuestra misión, ¿no?, que es atender a personas y que tengan diferentes dificultades en diferentes ámbitos también, ¿no?, las drogas, las drogodependencias, la pobreza, la inclusión, las personas mayores, la discapacidad, la salud mental, un poco esta mirada de la persona desde el inicio de la vida hasta que es más mayor, ¿no? Este es nuestro target y trabajamos para la administración pública proveyendo servicios y también privadamente y tenemos en nuestra plantilla cerca de 2.000 profesionales, la mayoría mujeres. Trabajamos básicamente en presencial y bueno, también hay un grupo de voluntarios y voluntarias de unas 500 personas y también colaboraciones de otros actores sociales que nos ayudan pues, a tirar adelante nuestro propósito, ¿no? Gracias. Laura. Yo soy Laura Aguilera, soy la responsable de personal de Som Fundació. Som Fundació es una entidad privada que presta un servicio público que es el servicio de apoyo a la capacidad jurídica. Entonces nosotros lo que hacemos es acompañamos y damos apoyo en la toma de decisiones a personas con discapacidad intelectual, todas mayores de edad, eso sí, a lo largo de su vida, ¿de acuerdo? Entonces, el 60-65, un poco como decía Miren, ¿no?, por poner un poco de nuestro caso es bastante complejo porque el 60-65% de los trabajadores son del ámbito social en intervención directa, lo que nosotros llamamos que es el presencial, trabajadores sociales, educadores sociales, integradores, necesitan estar allí cada día en función de lo que necesita cada persona. Las personas no vienen a nuestro centro, sino que somos nosotros que nos desplazamos, tenemos ámbito autonómico
Con lo cual, pues ya no es solo el atender a personas, que las personas tenemos imprevistos, tenemos urgencias, sino todo lo que mueve el entorno, ¿no? A veces desde un accidente de tráfico, una línea de tren que te ha dejado, ¿no? Y todo esto también como un poco gestionarlo. Y la otra parte, más o menos el 30%, que sí que tiene un trabajo más de despacho, por decirlo de alguna manera, de oficina. Todo y así, la filosofía es que todas las personas, todos los profesionales tengamos contacto y podamos atender y tengamos un trato directo con las personas usuarias, en este caso, ¿no? Con las personas con discapacidad. Gracias. Si os parece, para entrar en materia, empezamos por el que ya nos ha avisado que tenía ¿no? un porcentaje más alto de personas que sí podían teletrabajar para hacer aquello que ya conocemos o, en todo caso, ver cómo lo estáis aplicando en vuestro caso, que seguro que es interesante, y a partir de ahí vamos viendo también experiencias un poquito diferentes. Sí, bueno, a ver, ¿cómo intentamos hacerlo? Como decía antes, pues nosotros tenemos aproximadamente un 85% de personas que nosotros a raíz de la pandemia vimos que era perfectamente posible hacer un modelo de teletrabajo y nos acogimos un poco a todo el marco del legislativo e hicimos pues el intento de con la mayor flexibilidad posible pues ponerlo en marcha, y eso es lo que la verdad es que bueno, lo hicimos y parece que está funcionando bastante bien, pero efectivamente hay un porcentaje de personas en nuestra organización que por razones de organización o por razones del servicio, cuando digo organización es porque tienen que dar un servicio interno o de servicio a nuestros clientes, porque trabajamos con el sector público, pues necesitan presencialidad. Y eso, claro, efectivamente, cuando está tan desbalanceado todo del 86% al resto de gente, aunque sí que hay un conjunto de personas que quieren presencialidad y, por tanto, pues no hay ningún problema, presencialidad, pues cuando está tan desbalanceado, pues, pues se magnifica todo, ¿no? Entonces, ¿qué intentamos hacer? Bueno, nosotros partimos de la base de que si realmente hay que hacer presencialidad es porque hay una parte de presencialidad que hay que hacer. O sea, no empezamos a discutir si el puesto se puede reorganizar, y es lo que intentamos hacer, pero una parte tiene que ser presencial. Entonces, lo que intentamos hacer en los servicios internos es eso, reorganizar el trabajo de manera que esas personas puedan disfrutar de, no sé si de todo lo que, o sea, no sé si algo más de lo que es el día que limita el teletrabajo, pero sí que intentamos que organicen el trabajo de manera que partes administrativas que se puedan hacer en teletrabajo se hagan de manera no presencial, pero el resto pues tenga que hacerlo presencial. Eso de alguna manera pues les da la sensación, en realidad, de que están participando de alguna manera también del mismo programa. Y luego hay otra parte que es mucho más complicada, que es cuando nosotros tenemos que dar un servicio a un cliente y el cliente nos está pidiendo por la tipología del servicio que sea presencial. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Pues intentamos muchas veces, porque en gran parte el servicio se puede dar de manera telepresencial, porque son servicios que damos todos y son servicios que además hemos demostrado durante la pandemia que se puede dar. Simplemente es un presencialismo que podemos en algún momento pues discutir. Pues intentar negociar con el cliente. Eso es difícil, pero lo que nos está ayudando ahora es que nuestro sector, el sector de lo que es IT, pues el sector las personas tienen mucho poder, los trabajadores tienen mucho poder ahí. Entonces, están viendo que si no cambian de modelo e intentan ser menos presenciales, pues están perdiendo la posibilidad de tener talento que les cubra sus puestos, ¿no? Entonces, de alguna manera están cambiando, es un proceso lento porque tenemos todos que cambiar de cultura, pero bueno, lo conseguimos. Cuando no lo conseguimos, pues ¿qué perdemos? ¿Qué pasa? Pues que muchas veces perdemos a la persona y tenemos que buscar otra vez. Eso que comentas, ¿no? Pasa en muchos trabajos, como el tiempo se ha convertido en un valor en determinados trabajos básico, ¿no? Es decir, ¿qué horario voy a hacer? ¿Qué posibilidades de flexibilidad voy a tener? Que si no, no me interesa. Si no me interesa, sí. Y ahora en nuestro sector se puede elegir perfectamente. Y cuando decías que estáis aplicando medidas de teletrabajo, ¿en qué porcentaje? Es decir, ¿la gente tiene que venir un día a la semana y el resto no? Nosotros hemos... Desde la pandemia lo que hicimos es... porque la pandemia fue caótico. Salimos todos y vamos a ver cómo funcionan las cosas porque no teníamos ni idea de cómo iba a funcionar. Y digamos un poco lo que intentamos es, bueno, pues mira, como no tenemos otra opción, vamos a intentar confiar en que todo va a salir razonablemente bien, ¿no? Como somos optimistas.
Y el caso es que fue así. Nosotros, pues eso, yo imagino que todo lo habéis vivido, pues las reuniones con los chiquillos atrás, espérate que tengo que preparar el desayuno. Bueno, pues confiamos en que eso iba a funcionar y funcionó. Entonces, parecía que el valor de la confianza era interesante, entonces lo mantuvimos, con lo cual lo que hicimos fue, aunque somos bastantes, somos una empresa de bastantes personas, pero no tenemos una capacidad organizativa muy grande, entonces también tendemos a reducir todo lo que sea puramente administrativo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a intentar empoderar a los equipos, y los equipos que se autorregulen, que al final, como trabajamos por proyectos y trabajamos por equipos, pues era relativamente natural ese cambio. Y ocurrió que funcionó en la gran mayoría de las veces. Entonces, lo que dijimos es, bueno, vamos a dar flexibilidad, que cada equipo elija entre un 40 y un 80. La realidad es que al final vamos al 80. ¿Por qué mantenemos ese día? Que no tiene por qué ser un día concreto, sino puede ser a lo largo de un periodo, porque luego hay una serie de retos del teletrabajo, que eso es otra película, y que también son interesantes, ¿no? Que es cómo las personas cómo se enganchan a una empresa, cómo conseguimos que hagan equipo si apenas se ven, ¿no? Porque entonces de vez en cuando intentamos engancharlas. Sabemos que ese es el día menos productivo, el día que van a la oficina es un día social, pero bueno, es así, funciona y de momento está funcionando bien. Pero intentamos no regular más allá de lo que nos dice la regulación que tenemos que hacer, ¿no? Y intentar confiar en las personas. Y funciona, pero siempre con la idea de que esto es un modelo revisable, que a lo mejor a lo largo de los 6 meses siguientes pues tenemos que revisarlo y ocurren cosas que no somos incapaces de predecir ahora mismo. Seguro. Manuel, miren, para seguir, Manuel ponía ahora en evidencia cuando decía, no, todo esto a raíz de la pandemia nos hemos tenido que repensar. Vosotros, que además sois sector sanitario, el tema pandemia seguramente os ha tocado muy de cerca. ¿Cómo os ha afectado? ¿Ya estabais haciendo medidas antes? ¿Habéis cambiado el tipo de medidas de gestión? Nosotros veníamos de un modelo en el que la parte asistencial era presencial siempre, todo el rato y seguido. Y si teníamos como un piloto que habíamos copiado de gobierno vasco, de administración, y que la gente usaba pues, dentro de todas las políticas de igualdad y conciliación, en vez de cogerse permisos y reducciones de jornada, pues así manteníamos retribución y facilitábamos que tanto hombres como mujeres pudieran estar en periodos concretos teletrabajando sin que tuvieran merma y eso nos hiciera que no hubiera una brecha retributiva importante. Llega la pandemia y aunque somos asistencial, no primera línea, evidentemente no somos un hospital COVID, baja la actividad de las empresas y bueno, toda la parte administrativa, como ha dicho Manu, sálvese quien pueda, todos a casa. Es verdad que éramos muy ágiles y dotamos de equipos y de infraestructura y además la parte de prestaciones económicas, es decir, asumimos la gestión de todos los ERTES, CATAs, PECATAS, es decir, el teletrabajo en nuestro caso, estoy segura que para mucha gente de la parte administrativa fue un castigo divino porque aquello eran horas, no había uso del tiempo, aquello era anti todo. Y sin embargo, la parte asistencial se benefició en la caída de actividad y que casi teníamos, voy a decir, una gestión de algunos servicios sanitarios a la carta. Es decir, había un filtrado, citabas tú, incluso empezamos a poner en marcha cosas que estaban un poco paradas como eso, teleasistencia, telemedicina, el telefisio. Y se vio que había actividades y tareas dentro de un proceso asistencial que también pueden tener una flexibilidad, ¿vale? El asistencial volvió mucho antes que el resto al presencial, pero sí hemos ido enganchando con ir mejorando proyectos, esos que podían habilitar espacios donde la parte asistencial pueda teletrabajar o tener una flexibilidad que de normal no la tiene. La parte administrativa hasta este mes hemos estado, bueno, como no soy nadie, casi en un limbo, en el limbo de que no habíamos regulado, porque nosotros también veníamos de una cultura de confianza y responsabilidad. Hemos dado por hecho que la gente trabaja y trabajan donde estén. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos sí negociado un marco con nuestra representación legal. El marco es muy amplio, busca un 4-1 de la manera que cada área o servicio mejor entienda que lo tiene que hacer, pero necesitamos que el Ministerio de Seguridad Social nos autorice en el marco, con lo cual hemos hecho un mix para poder mantener flexibilidades y tenemos
sin superar el 30, autogestión en periodos trimestrales como cada área de persona necesite, y estamos haciendo yo creo que un trabajo interesante de análisis en la parte asistencial para identificar qué tareas sí son teletrabajables, no para que sean 100% siempre a todo el mundo, sino intentar ese análisis, decir, bueno, pues cuando las personas tenemos diferentes necesidades, tener como un pool de medidas y actividades que permitan, pues depende tu momento vital y tu ciclo, pues acceder en unas condiciones de tal manera que haya un reparto equitativo de acceso a medidas. Igual que esta situación ha cambiado la visión de muchas empresas, entiendo que también seguramente de muchos pacientes, ¿no? Que a lo mejor antes exigían una presencialidad en la total de las prestaciones, y ahora la gente también se ha acostumbrado más a pedir hora, a tener, depende qué, consultas más simples por teléfono, a poder hacer una videollamada. ¿Eso lo estáis notando? ¿Lo podéis incorporar ese tipo de cosas, o pasada la pandemia todo el mundo quiere volver? Bueno, en nuestro caso, que eso lo hemos comentado antes, ¿no? Somos también un poco particular, porque somos casi como, en un caso de un accidente de trabajo, somos el que valida el accidente y entras en el proceso asistencial y además en el proceso económico, es decir, tú estás proveyendo de asistencia y del sueldo a esa persona. Entonces, las personas siguen demandando asistencia, pero yo no creo que hay esa demanda de decido yo cuándo quiero la consulta, sino que yo creo que se están optimizando los ratios de consultas pacientes. Es decir, que todos hemos empezado a entender que hay procesos asistenciales que tienen que ser más eficientes, no citar tanto si no es necesario, y que haya una comunicación más fluida con, pues, una telellamada. Te dejo con una app toda tu medicación, si tienes dudas hazme la consulta, te he puesto la prueba o la resonancia a tu disposición, incluso te la estoy facilitando para segundas opiniones. Eso yo creo que sí viene a quedarse y que va a dar muchas flexibilidades. Y de hecho también permite al paciente, ¿no?, gestionar su tiempo de otra manera. Exacto. También, ¿no?, evitar esas a lo mejor visitas múltiples. Exacto. Que no... Es interesante. Àngels, ¿vosotros cómo estáis aplicando también esta tecnología? ¿Cómo habéis notado los cambios a raíz de la pandemia? Porque vosotros sí habéis estado en primera línea de fuego en algunos de los servicios que estáis prestando desde ABD. Sí, básicamente en la mayoría de los servicios, porque se ha hablado mucho de los servicios esenciales sanitarios, pero claro, es que los servicios sociales, la mayoría también han tenido esa característica, ¿no? Son pues esenciales, ¿no? Personas que atendemos a personas. Entonces, bueno, nosotros es que yo veo como tres etapas, ¿no? La pandemia, 2020, 2021 la pospandemia, y 2022, ahora la normalidad, pero con 4 comillas en cada lado. O sea que tendremos que ver en el 2023 dónde estaremos. En este sentido, en el estado de alarma, en marzo del 2020, pues bueno, claro, es que aquello fue una cosa completamente nueva y todos a casa, dijéramos, pero nosotros no pudimos irnos a casa porque nuestros servicios eran presenciales. No solamente no pudimos irnos a casa, sino que en el mes de abril del 2020 contratamos a más de 70 personas nuevas. O sea, no descontratamos a nadie y empezamos un proceso de contratación para hacer servicios presenciales. ¿Y por qué? Pues porque nuestra misión, ¿no?, básicamente pues es pues eso, atender a determinadas personas que, luego explico, en algunos casos sí que podríamos haber hecho y hicimos ese híbrido, dijéramos, pero por ejemplo nos encontramos en el estado de alarma que habían personas en la calle que consumían sustancias tóxicas y que no había en la ciudad pues albergues para este tipo, esta casuística concreta. Y por otro lado, la ley, el estado de alarma no les dejaba estar en la calle. Entonces allí había un vacío. Pues se pusieron en marcha unos servicios por parte, en este caso, del Ayuntamiento de Barcelona, pero, por ejemplo, la Diputación también puso en marcha unos servicios porque habían familias, mujeres con violencia doméstica que necesitaban que se les diera, porque claro, imaginaros todos encerrados en estos pisos, a lo mejor con el abusador o, bueno, determinadas circunstancias, y también ahí se habilitaron unos servicios. O sea que nos encontramos con la paradoja de que nosotros contratamos
Y entonces lo que fuimos un poco es servicio a servicio, viendo la estructura, trabajo remotamente. Nosotros teníamos ya la organización preparada para ese trabajo en remoto. No toda la parte de la estructura, porque había un motor que, tanto por el tema de las mascarillas, de facilitar medidas de prevención de riesgo, como porque nuestra mentalidad es de que el motor de la organización no puede estar en casa si el 85% está en la calle. No puede. Entonces, esto es dicho así, pero mucha estructura puesta teletrabajo en casa, con lo cual tuvimos que poner también poco a poco medios para que no fuera su ordenador, fuera un ordenador si no lo tenían, etc. Y luego fuimos, Raquel, servicio a servicio. Hubo algún servicio que la administración pues, nos dijo, pues mira, esto lo podríais hacer ahora en esta etapa no presencialmente, vamos a hacer un plan de contingencias y vamos a trabajarlo de esta manera. Y habrían otros servicios pues que eso se decidía que no podía ser así, que no había esa esclecha, no sé cómo se llama en castellano, esa rendija para poderlo hacer, ¿no? Por ejemplo, pues, en los programas de pobreza, los puntos de atención a la energía, pues, se pudo hacer el tema desde online, desde los servicios, y luego ya en algunos servicios de estos en esta etapa del 2021 ya es mucho más híbrido. Siempre trabajamos con equipos burbujas porque vimos que era muy importante que no nos quedáramos todos contagiados en un mismo servicio. Entonces trabajábamos con equipos burbujas y establecimos también los turnos. Siempre tenemos turnos, ¿no? Pero los turnos mucho más para proteger a las personas. Y luego en los equipos, que esto creo que es interesante, que requieren sí o sí presencialidad, algunos de ellos 365 días al año, 24 horas al día, me refiero, servicios de residencias para mayores, me refiero a la atención domiciliaria, que es compleja y hay que ir. Bueno, muchos servicios, lo que hacíamos era personalizar las demandas, porque había personas que con la situación que tenían en su entorno, profesionales, no podían continuar yendo presencialmente. Entonces, trabajar estas casuísticas de una manera intensa para dar respuesta de diferentes maneras, con las vacaciones que tenía, con la bolsa de trabajo, con permisos, con que, pues si lo necesitas, vamos a ver cómo lo haces. Esa fue sobre todo en la primera etapa, la del medio, y ahora estamos en esta etapa de la normalidad que estamos gestionándola porque habían reticencias a volver a la presencialidad. Por ejemplo, os pondré un ejemplo, ya no de los que estamos trabajando, pero tenemos necesidad de tener algunos profesionales que están escaseando. Pues estamos haciendo selección para médico psiquiatra. Pues la última selección, semana pasada, una persona que estaba muy interesada porque conocía el centro donde tenía que ir, le iba muy bien territorialmente, pues bueno, no pudimos firmar contrato porque ella entendía, una psiquiatra, que iba a trabajar en un centro de atención a las drogodependencias, 2 días presencial y 3 días teletrabajo. Claro, esta ya era la expectativa que ella, por la ley, tal. Entonces, bueno, estamos gestionando esta etapa de ahora, pues también muy viendo como organización qué hacemos. Y en la línea de esa flexibilidad que tú citabas, continuamos allí profundizando en el tema de la flexibilidad y un poco prudentes en tomar según qué determinación, porque sí que tiene que haber diferencias entre los casos, pero de no establecer más desigualdades de las que hay, en el sentido de no favorecer a unos dando una serie de consideraciones que a lo mejor otros también podrían tener, pero dices, bueno, a estos otros no. Entonces estamos siendo como mucho más prudentes, igual que lo fuimos en la primera etapa, que cuando se iba prolongando el estado de alarma, nosotros continuábamos con lo mismo, que era, pues la mayoría de este 10% estaba en su casa teletrabajando, los demás habíamos estructurado de acuerdo con la administración las diferentes contingencias. Intentamos ser como muy prudentes para no ir haciendo cambios que después pues también cuestan de implementar, ¿no?
Y más, bueno, vamos viendo. Luego, si acaso, explicaré más dónde estamos ahora con el tema. Gracias. Laura, tú por tamaño sois la empresa más pequeñita en comparación con las otras, pero también será muy interesante por el tipo de trabajo que hacéis y el colectivo saber cómo os habéis organizado en ese tiempo. Sí, a ver, para no entrar tampoco en todo el tema de la pandemia y que más o menos tampoco fue muy diferente, nosotros sí que anteriormente a lo que es la pandemia, o sea, hasta 2020, hacíamos algo de teletrabajo y precisamente los únicos que lo hacían eran los del área social, es decir, los que estaban fuera. Todo lo contrario a lo que aparentemente, ¿no?, son los que parece que ahora puedan tener más dificultades. ¿Por qué? Pues porque yo sí tengo un trabajador que vive en Terrassa y me está haciendo un servicio allí, cuando acaba, si no es la hora de acabar la jornada, pues ¿para qué me va a venir a Barcelona? Quédate en tu casa y acaba allí la jornada y tal. Era un poco el concepto, ¿no? Pues antes o después, justo antes de que venga la pandemia, nosotros ya con todo el tema de la conciliación y todo eso estábamos un poco estudiando también por qué vías seguir, y lo que siempre hemos querido es todo y las diferencias, ¿no?, dijéramos el colectivo más presencialista a nivel de oficina o trabajo a nivel de oficina de los trabajadores más presenciales fuera, ¿no?, esos dos tipos de presencialidad. Hemos intentado siempre buscar la conciliación a nivel de horarios, a nivel de trabajo, a nivel de conciliación. No quiere decir que a todos igual, pero que sí que todos, en cierta manera, puedan disfrutar, aunque se reparta de manera diferente, porque la realidad es diferente, ¿no? Tenemos un horario flexible que al final es igual para todos, lo que pasa es que el uso que hacen quizá unos trabajadores y otros es diferente, ¿no? Porque quizá los trabajadores que hacen más un trabajo de oficina pueden marcarse unos horarios más, ya me va bien este horario siempre así, y en cambio el que está fuera pues depende de muchas circunstancias, con lo cual esta variabilidad de hoy tengo que empezar muy pronto, pero igual mañana puedo, ¿no?, acabar muy tarde, entonces yo puedo ir jugando un poco con esto. Relacionado, con lo cual el tema del horario flexible en este caso es todo el mundo y todo el mundo lo puede aplicar de la misma manera. Al final cada uno establece un poquito su jornada, las horas se han de hacer, esto está claro, pero al final cada uno marca su hora de entrada y de salida, siempre por supuesto dando respuesta al servicio. Y respecto al tema del teletrabajo, que quizá aquí es un poco donde ha sido un poco más complicado, hay una parte de que lo he dicho anteriormente, es primero, el hacer equipo ha de haber este contacto, y segundo, estamos atendiendo a personas, ¿no? Y entonces tenemos que estar cerca de las personas. Atender a una persona a través de un teléfono o de un ordenador está bien, pero no siempre, ¿no? Entonces no es el concepto de servicio que entendemos o la calidad que nosotros queremos dar a este servicio. Entonces, bueno, pues al final se decidió que aquellos que hacen más trabajo de oficina puedan hacer un día a la semana, el que quieran, como quieran, con el número de horas que quieran, o sea, el número dentro de, no, 20 horas no, pero dentro de las horas que pueden hacer al día, el día que quieran, que se lo organicen, y en cambio el resto hacen esas mismas horas igual a la semana, pero organizadas como ellos quieran a lo largo de la semana. Es decir, yo a lo mejor hago 2 horas, me voy a hacer una visita que está cerca de mi casa, vuelvo a casa, mañana por la mañana estoy en despacho, pero luego a la tarde me voy a casa. Es decir, que tengan totalmente disponibilidad, también desde, por supuesto, la responsabilidad y la confianza, ¿no?, que hablaban también los compañeros. Es un poco donde hemos intentado encontrar este equilibrio para que al final todos puedan tener unas medidas similares o puedan encontrar este equilibrio, pero también teniendo en cuenta la realidad. Es decir, si yo a un trabajador social le obligo a coger un día, es que no es real, porque igual un día al mes me lo puede hacer, pero el resto es que va a tener que salir, tiene reuniones, tiene que hacer actividades. Nuestro trabajo es muy acompañar a la persona. Entonces, claro que podemos hacer llamadas y seguimos haciendo llamadas y reuniones y videollamadas, pero hay que acompañar. Y si la persona resulta que tiene que ir a comprar, o hay que acompañarla al médico, o pues yo puedo llamarla y decirle que cómo te ha ido, pero si hay que acompañarla porque necesita que la acompañemos, hay que ir. Entonces,
obligarte a hacer un día cuando realmente tienes otras cosas. De esta manera pues tú te lo repartes mañana, tarde, como tú quieras, a lo largo de la semana. Y aquí es donde un poco hemos encontrado este equilibrio para un poco conciliar toda esta parte y no perder tampoco la calidad en el servicio ni la proximidad en el servicio hacia las personas. Algunos ya los habéis apuntado, pero y esta es una pregunta que lanzo en general y por favor hacer las aportaciones, pero ¿qué retos os habéis encontrado? ¿Cuáles son las dificultades que habéis visto ahora que estáis, digamos, pasado el momento de la pandemia, ¿no? Que evidentemente las dificultades existieron para todos? Ahí hay un dato que tengo grabado a fuego que me dejaréis que comparta. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, el día antes de que hubiera el primer periodo de estar en casa, había creo que unas 700 licencias para que personas trabajaran desde casa. 2 semanas más tarde había más de 10.000. El trabajo ingente que hizo en este caso los departamentos de informática y demás para poder hacer eso, bueno, es equiparable al que ha hecho muchísimas empresas, ¿no? Pero me habéis hecho pensar cuando dices los servicios no pueden pararse, las prestaciones las tienes que dar, tienes que estar al lado de la ciudadanía y de repente, ¿no? Tienes que ver cómo haces eso desde casa. Eso está claro que ha sido muy difícil, pero una vez se vuelve a esa normalidad que decía Ángels, ¿dónde estáis encontrando las dificultades en implantar estos modelos? Si es que las encontráis. Si no, pues también lo comentaremos, pero ¿dónde están los retos y esas dificultades? Manuel, si quieres. Bueno, el principal reto es, bueno, dos quizá, pero el principal para nosotros es que muchas personas no quieren presencialidad, o sea, y cuando es necesaria. Y entonces a nosotros lo que nos impide es, pues en muchos casos, dar un servicio, ¿no? Pero un servicio, estamos buscando, pues, estamos creciendo continuamente y lo que nos ocurre es que, como tú decías antes, la primera pregunta es ¿cuánto voy a teletrabajar o si voy a tener que ir a la oficina? Y a partir de ahí ya empezamos a hablar, ¿no? Entonces hay muchos puestos que son necesariamente presenciales porque así se requieren, ¿no? O, bueno, podríamos estudiarlo, ¿no? Pero realmente el estudio es un proceso posterior a la necesidad que se crea, ¿no? Ese es un reto y la verdad es que es poco gestionable, salvo lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues intentar negociar, intentar cambiar cuanto sea posible porque hay puestos que no se pueden cambiar. Yo, una cosa también que he comentado antes, creo que Laura, que es interesante, es incluso en aquellos puestos que son necesariamente presenciales, al menos en una parte, ¿no? Que nosotros también tenemos, es importante, primero, que si el trabajador o trabajadora entiende el concepto del puesto, se le dé la capacidad de autogestionarse en cierto nivel, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros pues, tenemos ciertos servicios de soporte de sistemas que tienen que ser presenciales porque es que el ordenador lo tengo aquí, entonces tengo que estar allí y no puedo hacerlo de otra manera, ¿no? Tengo que cacharrear con él. Pero si se entiende cuál es ese servicio, ¿no? Y parte del trabajo que luego es más administrativo lo puedes hacer de una manera diferente, pues eso le da cierto... O sea, le está diciendo a la persona que te estás preocupando y de alguna manera le estás haciendo partícipe un poco de un modelo que no es el que pueden compartir, porque es que hay trabajos que son diferentes de otros, ¿no? Y luego otro reto que también nos hemos encontrado, quizá por nuestra naturaleza un poco de eso, de organizar por equipos, está en el liderazgo de los equipos, ¿no? Cada líder puede tener un modelo presencial diferente. Entonces, nos exige cierta revisión, ¿no? Y luego tenemos una autorregulación que es perfecta ahora mismo, que es el mercado de trabajo. Y entonces, pues si el índice de rotación de un equipo sube, pues tienes un problema, a ver qué hacemos ahí, ¿no? Eso es un poco lo que... Tenéis un buen indicador ahí. Sí, tenemos un indicador, sí. Bueno, de hecho, Ángels apuntaba algo parecido, perdona, cuando, ¿no? Decías también que la gente, en el caso de esa profesional de la medicina, que decía, no, yo doy por hecho que voy a teletrabajar, ¿no? Pero es verdad que haber pasado más tiempo en casa y haber podido pasar más tiempo en muchos casos con la familia o no tener que dedicar tiempo a desplazamientos, a mucha gente le ha abierto otra posibilidad, ¿no? Y otra manera de ver las cosas y esa reticencia a volver que tú decías, ¿no? O esa exigencia incluso en esas profesiones más asistenciales, ¿no? A tener ese derecho al tiempo, bueno, muchas veces os debe generar muchos retos, entiendo, a la hora de como empresas también tirar hacia adelante los proyectos y los encargos profesionales. Muchas veces también, es curioso, pero
pensamos, la mayoría quieren esto. Y hay trabajadores que no quieren hacer teletrabajo. O sea, incluso en plena pandemia, yo recuerdo de llamarme, Laura, es que quiero ir. Cuenta conmigo para la semana que viene. Y es como, ya, pero y entonces, vale, pues que quito a otro para así que seamos pocos, que no sé qué, porque claro, somos poquísimos. Y es curioso porque todos suponemos, todos quieren hacer teletrabajo, todos quieren hacer esto, todos quieren... Y luego hay gente que no, que dices, es que no quieren y ya les va bien este modelo y... ¿no? Entonces, al final también hay que escuchar y también hay que ver la realidad, ¿no? Y no suponer que a veces sin querer, pensando en que es algo bueno, ¿no? Pues suponemos y a lo mejor cuando lo tienes todo organizado te dicen, no, esto no, ostras. Y vuelve a empezar, ¿no? Un poco y... Por eso, a mi modo de ver, es muy, muy importante gestionar esta diversidad. Nosotros ya en el 2009 hicimos, bueno, creo que fuimos la primera ONG, entidad social, que creó un acuerdo de la diversidad conjuntamente con el sindicato, con uno de los sindicatos, que es Comisiones Obreras, y de la mano de este acuerdo creamos un comité de la diversidad que hoy en día es nuclear es súper útil para todo lo que estamos hablando, porque esta diversidad existe, desde esta persona que te pedía, que podía perfectamente en la época de alarma estar en su casa, pero Àngels, por favor, déjame ir al de esto. Digo, pero oye, pues que tú no hace falta que vayas, tranquilo, porque luego había esto del síndrome de no quiero que me mate el virus. Digo, tú tranquila en casa. No, por favor, que a mí lo que me mata es estar en casa, déjame venir aquí, ¿no? Entonces la diversidad es muy, muy grande. Pero yo diría que retos los hay dentro de esa diversidad, por eso es importante ir trabajándolo conjuntamente, todas las situaciones que vayan saliendo. Nosotros no dejamos que se autorregule, esto sí que lo tengo que decir, porque luego planificar la atención domiciliaria, pues ya nos explico, quedaría bien a lo mejor que dijera que sí, pero no lo hacemos. Pero tenemos muchos retos, no tenemos todo solucionado, ni mucho menos. Por ejemplo, la estructura, pues claro, la estructura viene en la etapa de la normalidad, la tercera que estamos, al inicio, ahora estamos ya en otro momento de esa etapa, dice, oye, yo te he demostrado que he podido, yo quiero decir, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Económico-Financiero, Departamento Técnico, etcétera, te he demostrado, y es verdad, con una supermotivación, los resultados los mismos, no tengo por qué venir a la oficina. Incluso pues la podéis hacer servir para otra cosa la oficina. Podéis, esto un poco que decías, todos los cambios de oficina. Y bueno, ¿cómo gestionas esto? ¿No? Un reto para nosotros está siendo y ha sido la demanda de algunos profesionales que sí que creen y quieren tanto en presencial, es mucho más complicado que en esta parte, más del 80% son presenciales puros, pues hay esta ley, tal, esto ha sido en pandemia, y solicitan, incluso por escrito, solicitan pues teletrabajar. Hay 3 días. Ellos han oído que hay 3 días a la semana que pueden teletrabajar y, oye, pues ¿por qué no? Entonces nosotros, la gestión de este tema por servicios y viendo también que la tecnología para nosotros no puede ir en detrimento de la atención a la persona, sino que tiene que ser un sumarle. Pues, por ejemplo, hemos hecho grupos de multifamiliares online. Pero, claro, online a las familias que puedan hacer online. Que esto, claro, son... Entonces, la tecnología para nosotros es siempre una suma, pero no puede ir en detrimento de restar la presencialidad. Esto un poco que comentaba ella, de las personas, pues hay que acompañarlas, hay que estar... Y sobre todo en este tipo de usuarios, ¿no? Porque yo, por ejemplo, explico que a nivel personal pues tuve que ir al neumólogo. Oye, yo estoy encantada que el neumólogo me haga la visita por teléfono y además me facilite que yo pueda tener la receta por teléfono y ya iré a la visita. Y aquí veo que ha habido una más flexibilidad, bueno, una persona que ya me conoce, que tengo un historial, que hay una flexibilidad que digo, bueno, pues hemos mejorado en esto. Pero claro, yo según quién de los usuarios que atiende nuestra organización, bueno, esto es impensable. Por tanto, aquí yo creo que tenemos varios retos y nosotros, tú me preguntarías, ¿no hacéis pues teletrabajo? ¿Cómo lo habéis resuelto? Sí, pero no con la normativa, no con dentro de la flexibilidad. Y sobre todo, hay algún caso que sí que está tipificado, muy pocos en teletrabajo, que sería casos muy excepcionales por temas de discapacidad, de tema personal muy, muy concreto, que hacemos esta regulación. Pero lo que es en el conjunto lo organizamos de una manera acordándolo desde servicios por servicios, pero muy desde flexibilidad del servicio y evidentemente pues
Claro, hay personas que trabajan fuera de España, tal, pues hay una flexibilidad porque no vamos a horarios. Te iba a dar la palabra, pero con la tos, ¿sí? Tienes el agua, ¿no? Allí. Sí, un poco. Hablando de retos, nosotros en nuestra organización, para mí, bueno, uno de los retos que estamos teniendo, lo apunta un poco antes Manu, es dentro de un marco para todos, ir trabajando adecuaciones y negociando particularidades, pero creo que viendo la diversidad de colectivos, de edades y situaciones, hay uno para nosotros muy importante que es la cultura de la organización. ¿Cómo vamos a hacer que eso se mantenga y cohesione? Empezamos también a tener otro reto de, vale, mucha flexibilidad y dentro de una autonomía, autogestión de tu tiempo, cómo compatibilizamos eso con tiempos del equipo que tiene que haber, gestión del conocimiento y compartir, cómo equilibramos la desconexión digital para respetar nuestras vidas. Y nosotros ahora estamos viendo esos, voy a decir, retos, no sé si melones les llamamos en casa, porque claro, veníamos de como dices tú, de cuando estuvimos encerrados era como, pero luego nosotros que hemos dejado un deslizamiento en esto de, bueno, confiamos mucho en las personas y el trabajo ha salido, por supuesto, pero cuando ahora vuelve a tocar, vamos a intentar poner un marco. A la gente no le gusta. El marco es que yo he estado trabajando cuando yo he querido, como he querido. Y le digo, ya, pero es que como organización, el como tú has querido y cuando has querido, no podemos dejarlo tan flexible, sino que tenemos que ir a un marco que te permita un equilibrio de salud mental, salud física, conectarnos y conocernos. Y para mí ese es uno de los grandes retos que tenemos. Porque va a haber cosas que van a seguir siendo presenciales per se, habrá que buscar cómo hacer flexibilidades para esas personas adaptadas a momentos y circunstancias de la vida laboral y personal, pero yo creo que hay uno grande que viene con todo esto. Ha entrado el trabajo en nuestras casas, y yo no sé si a alguien más me pasa. Mi hijo que acaba de empezar la universidad, le dices, ¿qué quieres hacer? Y me mira y me dice, yo un trabajo como el tuyo no quiero. Claro, es que es todo el rato. Y dices, ¿nos vamos a poner enfermos? Hemos generado ese mal confundir, teletrabajar cuando quieras, como quieras, pero con 14 que te llaman cuando quieren, como quieren, y no tenemos orden. Entonces, para mí ese es un reto muy importante. Te voy a decir que, bueno, sí que trabajamos por equipos, sí que regulamos los equipos porque hemos visto que funciona, porque tenemos una tradición de trabajar así, es nuestra forma de trabajar porque el propio sector funciona así. Lo que hicimos, un poco para evitar, cuando nos pasamos todos a casa durante la pandemia, lo que hicimos, nosotros teníamos una serie de equipos que estaban acostumbrados a trabajar de manera dispersa porque por su naturaleza tenían personas ya teletrabajando en diferentes sitios. Entonces hicimos un manual de buenas prácticas de gestionar eso con equipos que tradicionalmente trabajaban presencial. Y eso ayudó a que de hecho, el trabajo salió perfectamente. Y colaboraban bien. O sea, que digamos que tenemos una metodología que te ayuda a que el equipo esté más o menos cohesionado. Lo que no teníamos, porque no podemos tenerlo, es una metodología que en teletrabajo te cohesione con la empresa, porque eso o estás o es muy difícil. Al menos no tenemos los medios como para hacerlo o para llevar la empresa a tu casa, que es lo que tampoco queremos. El reto de la desconexión para nosotros es, bueno, lo vimos además enseguida, en los 6-7 meses de la pandemia teníamos gente agotada. Y todo iba muy bien. O sea, los números eran estupendos y todo está estupendo y qué bien que lo estamos haciendo en trabajo, pero había gente que estaba agotada porque... Entonces recordamos aquella ley del 2018 tal, que efectivamente me parece muy bien que salga de la parte de protección de datos y que esté en otro sitio, ¿no? Porque parece que estaba... y la pusimos otra vez delante, pero efectivamente es un cambio cultural, es un cambio cultural de todos, de la persona que tiene que decir que no o que tiene que entender, porque yo creo que uno de los problemas de esa política de desconexión es la falta de entendimiento de qué significa y cómo aplicarla. Entonces hay que decir que no y luego hay que parar también, ¿no? Hay que dejar de empujar, ¿no? Pero
Pero sí, efectivamente. Por eso antes decía que estamos en una situación en la que revisaremos, porque yo creo que todavía no nos hemos encontrado, porque que prácticamente llevamos meses con todo esto, quizá nosotros un poquito más, pero es que podemos encontrarnos con situaciones de personas que realmente te digan, no, es que quiero ir a la oficina porque necesito ir a la oficina. Nosotros, antes he dicho, tenemos un 85% de personas que están en un modelo, lo que llamamos modelo flexible, 5% quiere presencial. Y el resto, el otro 10%, es el que necesita presencial por el servicio, ¿no? Pero ese 5% quiere presencial, pues perfecto, es que es voluntario, ¿eh? Nosotros no obligamos a que se teletrabaje, no vamos a hacer ninguna reforma de empresa, o sea, de local ni nada por el estilo, pero esa es nuestra realidad. Y sí, es un reto la desconexión. De hecho, siguiendo con los retos que Miren ponía sobre la mesa y eso que decías ahora, el trabajo ha entrado en casa y no todo el mundo tiene la casa preparada para que haya trabajo. Es decir, estamos dando por hecho muchas veces, ¿no?, que todo el mundo tiene en casa un espacio cómodo, con luz natural, con una silla ergonómica, con una buena conexión de internet, con una serie de cosas que tu empresa te garantiza cuando tú estás en el centro de trabajo, y que eso, bueno, pues hemos de acabar de ver también qué pasa, ¿no?, cuando eso se traslada a casa. O gente que te dice, no, yo pues estoy compartiendo piso y por tanto no me interesa trabajar en casa, me interesa trabajar en un espacio físico, ¿no? Haciendo un poco de resumen porque se nos acaba el tiempo y quiero hacer una última pregunta a todos, pero creo que hemos tocado bastantes cosas, ¿no? Al final, tanto desde el teletrabajo, las dificultades que ahora apuntaba Miren, que me parecen súper interesantes, a dos empresas que sí que están obligadas y han apostado más por la presencialidad, especialmente la de Àngels, porque son personas que atienden a personas y simplemente ya por concepto es mucho más complicado. Pero y os lanzo una última pregunta muy rápida, es decir, incluso para esas personas que atienden personas, hemos de ser capaces de buscar medidas, ¿no? Ya sé que algunas estáis haciendo y se me ocurre, las experiencias que se están poniendo en marcha, por ejemplo, con la semana de 4 días, podría ser una buena solución o no para esas personas que atienden a personas, y entonces que como mínimo, ya que no pueden teletrabajar, eso pudiera ser una opción. No sé si estáis participando en algún piloto, si es algo que hayáis pensado en poner en marcha, porque podría ser una solución o una de muchas soluciones. Bueno, si quieres empiezo yo misma. O sea, a ver, desde mi opinión, el tiempo de la reducción de la jornada máxima, yo soy favorable a esta reducción. O sea, dile 4 días, dile pasar de las 37,5 o 38, porque la variedad también de los convenios, a pasar a 30 horas. Yo soy partidaria. Y esto después nosotros es organizarnos por turnos. O sea, esto, organizar los servicios para que todo esté cubierto en función de la necesidad del usuario. Pienso que ahí tendríamos que ver, yo ahí también vería el marco general, partidaria, pero vería después qué te interesa, porque a lo mejor hay una persona pues que, oye, prefiere, bueno, vería un poco esas necesidades personales del profesional, pero la reducción sí. Mira, yo yo pienso que nos guste, ¿no? Estamos en un momento de cambio y no sé hacia dónde vamos a ir, pero entonces lo que tenemos, desde mi punto de vista, que hacer es no empeorar las cosas. Porque a veces las estamos empeorando, pero con buena intención, ¿eh? Porque no sabemos bien qué, ni cómo, y dónde ir, y estamos como pisando nuevo. Y entonces, bueno, ya dicen que para enderezar una cosa, ¿no?, dice, hay que probar todas las maneras de retorcerla. Y ahora, sin querer, estamos haciendo esto como el cómo empeorar del solving estratégico. Porque vamos un poco... No. O sea, desde mi opinión es que, a ver, la demanda del teletrabajo va a crecer. Yo hablo de lo que yo conozco, ¿eh? Va a crecer. La tendremos que contrarrestar haciendo mucha cultura de nuestra visión, que a lo mejor nos es más fácil porque como estamos en presencial, pero bueno, también entre comillas. Va a crecer porque el mundo está globalizado, porque uno se mira al otro, porque hay quien no quiere trabajar, ya ha sido muy duro teletrabajar también por lo que están comentando, pero estamos en otro momento y la demanda va a crecer. Mi punto de vista es, hoy por hoy, el trabajo presencial hay que valorarlo más. Está muy poco valorado. Si no, la reunión de hoy era un poco también las desigualdades del mercado. O sea, es un poco el online, yo lo llamo online, versus la presencialidad. A ver, ya en servicios sociales ya aún más que estamos ya en conjunto con las condiciones muy por debajo de muchos otros ámbitos. Pero yo pienso que para no crear desigualdades en este tema,
por mucha flexibilidad que le pongamos y para no crear esa demanda que nos está viniendo, y ponía el ejemplo de la psiquiatra, la presencialidad la tenemos que valorar más, la tenemos que poner en otro valor. Y yo aquí diría que hay que pagarla más. Este es mi punto de vista, ¿no? Yo lo veo así, no sé si es popular o no, hay que pagarla más. Entonces, lo que tenemos que ir con cuidado de que no hayan licitaciones, que están habiendo licitaciones de servicios públicos que tienen que ser presenciales, pero una parte que sea online. Pero a ver, una parte que sea online, pero no nos hagamos trampas al solitario. Que nosotros cómo lo gestionamos luego todo esto. Una parte que sea online, a ver, online que trabaje quien tenga el servicio que tenga que trabajar online. Si además un 5% les pueden dejar trabajar en un despacho con la ergonómica, sin el hijo y tal, fantástico. Pero no nos hagamos trampas al solitario. O sea, los servicios presenciales son presenciales. Y si no, vamos a crear un sobrecoste que a lo mejor tampoco tendría mucho sentido, y dos, en todo caso, los costes por encima de los que tenemos, yo creo que los tenemos que dar pagando mejor a nuestros profesionales que están haciendo presencialidad, que es esencial, no en época de pandemia, no en época de pospandemia. Es esencial ahora, lo será mañana y pasado mañana, sobre todo para estos colectivos que vienen muchos, tú lo conoces muy bien, derivados de los servicios sociales. Y aunque no fueran, yo claro, tengo que hablar de los usuarios que yo conozco. Y esto para igualar, hay que pagar mejor también la presencialidad, porque no deja de ser que tienen que ir a un sitio de trabajo y tú dirás, bueno, ya hay los desplazamientos. No. Hay que pagar más, hay que valorarla más, la presencialidad. Yo un poco esto es lo que, no sé, el reto, ¿no? En los últimos meses en Barcelona hemos llegado a lo que le llamamos el Acuerdo Barcelona por el Empleo de Calidad, en el que están el tercer sector, el resto de administraciones que también están en la ciudad, tenemos a la Generalitat, a la Diputación, estamos en conversaciones con el SEPE incluso, están patronales, sindicatos. Hemos intentado que todo aquel que pertenece al ecosistema del trabajo esté ahí. Y uno de los elementos que hemos conseguido poner en común es un decálogo sobre qué entendemos todos que es el empleo de calidad. Y eso os lo explico porque evidentemente el salario tiene que ver, pero también la estabilidad, pero también el tiempo de trabajo, la organización, la capacidad de autoorganizarse, la capacidad de hacer carrera profesional, ¿no? Y cómo esos elementos afectan, la salud, cómo me está afectando mi trabajo, si mi trabajo no me da salud y me la quita, no es un buen trabajo, por mucho que tenga un buen sueldo. Y esa organización del tiempo y ese respeto a la conciliación y al tiempo es sin duda uno de los valores. Yo creo que en las diferentes intervenciones lo habéis ido poniendo en valor. Como nos queda poquito tiempo, os lanzo una última pregunta a todos, que es ¿qué os aporta ser parte o colaborar o participar en una red de empresas que trabajan la medida del tiempo de forma un poco diferente? En vuestro caso se trata de l'Embora, en vuestro caso de la Xarxa Nus, pero ¿qué es lo que os motivó y sobre todo qué creéis que aporta el ser miembros de una red de ese tipo? Si quieres empezamos, Manel. Bueno, pues ser miembro de una red, en general de red, lo que te permite es eso, es compartir con empresas que como vemos, pues son bastante diferentes entre sí, ¿no? Y es muy interesante, la verdad, muy enriquecedor diferentes problemas que hay, porque aunque sí que en general somos muy diferentes, sí que compartimos bastantes problemas y por tanto entiendo que bastantes soluciones. En concreto de Embora, pues y a nivel, esto pues, va a ser un poco raro, pero aunque represento a una empresa que somos de tecnología y tal, realmente yo creo que, por lo menos a nivel particular, hemos descubierto a las personas no hace mucho, en los últimos años, ¿no? Porque bueno, la naturaleza de nuestras empresas, o por lo menos las que conocemos, pues hemos ido mucho vamos a producir, pero realmente quienes están produciendo son las personas y los hemos empezado a descubrir hace no demasiado tiempo, ¿no? Y entonces, el estar en una red que se centra en eso, a mí particularmente me ayuda a tenerlo siempre en cuenta y que además pues es algo que permanentemente, ahora ya es fácil, ¿no? Porque claro, es que si no gestionas a las personas, pues en cualquier empresa, pero en la nuestra más, que es el activo principal, pues va a ser complicado, ¿no? Pero básicamente eso es lo que me aporta.
Miren. Yo creo que las redes aportan capilaridad, ¿vale? Conocimiento, te permiten y te traen, son antenas tecnológicas, que antes se habló por ahí de ellas, es decir, poder oír aquí cosas, te llevas, aprendes, contactas, haces red, nunca mejor dicho, trabajar en red, no sé, al resto es aprender y enseñar, yo lo entiendo así, y compartir. Y bueno, y hay momentos que creo que esa empoderas a la red, o sea, yo creo que es un recíproco. La red nos da y nosotros damos a la red, le das empoderamiento y visibilidad para ser interlocutor. Yo creo que los foros donde hay que ser interlocutores para poder cambiar. Cambiar cosas. Y eso es, yo creo que es la buena sinergia de esto. Ángel. No, nosotros también, o sea, nosotros estamos en la Xarxa NUS y también en Madrid, creo que se llama Corresponsales, la verdad que no me sé el nombre. Madrid Corresponsables. Y bueno, como dicen pues los compañeros, ¿no? Está la riqueza del aprender y el ver cómo lo hacen los demás. Esa diversidad, trabajar en red nos permite esto, o sea, ser más y mejorar. Y también porque, como hemos estado viendo en la mesa, yo creo que estamos en un momento de cambio y que a lo mejor nos reunirías dentro de un mes y otro cambio. Y entonces, bueno, tanto la NUS, la Xarxa NUS, como estas jornadas que se han organizado, que ya van viniendo de otros años, del Time Use Week, yo pienso que es esto, reflexionar, debatir y ver pues, las personas, que somos lo más importante, tanto nosotros cuando estamos en las organizaciones como profesionales, como esa calidad que debemos a las personas que atendemos. Por tanto, y también tienen sus tiempos, porque a lo mejor tú no puedes atenderla, no puedes tú a lo mejor darle la cena a un abuelo, una persona mayor en un domicilio, pues a las 4 de la tarde. No es que yo lo he planificado así. Bueno, pues va a ser que no. O no puedes levantarlo y hacerlo desayunar pues a las 11 porque tú antes has tenido que hacer. Entonces, los tiempos de todos, en este momento de sociedad tan cambiante, es un debate que yo diría que es uno de los debates, ¿no? Y yo pienso que pertenecer a las redes, incluso participar pues hoy aquí, que también os agradecemos como organización ABD el que nos hayáis invitado, pues creo que es fundamental para los tiempos que estamos y para este cambio que vamos haciendo entre todos, ¿no? Porque el cambio lo hacemos nosotros, ¿no? Y bueno, creo que es básico, nos ayuda muchísimo estar tanto en la Xarxa NUS como esta Xarxa NUS que se llama de otra manera en Madrid, como el trabajar en otras plataformas para escuchar y para ver, porque no es fácil. Lo que estamos haciendo no es que sea, mira, lo que hace es lo que hay que hacer. No. Nosotros hacemos lo que podemos y vamos un poco viendo hacia dónde es lo mejor para todos, ¿no? Laura. Pues poco puedo añadir, porque lo han dicho todo. Yo quizás por decir algo así más y relacionado con la Xarxa NUS, nosotros este año nos dieron el premio Barcelona a la empresa innovadora en organización y usos del tiempo. Y también me gustaría animar, ¿no? Pues que las empresas participen tanto en la convocatoria del premio y tal, pero sobre todo en todas estas redes, porque al final es lo que decían, nos nutrimos, no me sale ahora castellano. Nos alimentamos. Nos nutrimos unos a otros, ¿no? Y nos ayudamos y hay la posibilidad del cambio, la posibilidad de la mejora, solo existe de esta manera y yo creo que es muy enriquecedor. Bueno, gracias a todos por el tiempo y por las ideas y por la generosidad en compartir. Creo que nos vamos con la idea muy clara de que estamos en constante transformación y además una transformación muy rápida, que las diferentes organizaciones y las personas hemos tenido una capacidad de adaptarnos y de gestionar. Y que, bueno, como decías tú, ¿no? Pensando un poco también en las personas desde el punto de vista de las empresas, que siempre aporta ese valor, estamos construyendo una manera diferente también de gestionar el tiempo y, por tanto, de gestionar la vida de la gente que forma parte de vuestras organizaciones y también vuestros clientes y vuestros usuarios, ¿no? Entonces, gracias por el tiempo, gracias a las personas que nos acompañan aquí y a las que nos siguen en streaming y gracias.